Bien, vamos a seguir entonces con el estudio de, ya para acabar, el capítulo 61 de Isaías. Y mi intención es seguir en el capítulo 62. Sería la primera parte. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Oramos, Señor, que tú nos guardes, me guardes, reprendiendo todo lo que el enemigo quiera hacer. Nuestras vidas están en tus manos. Bendice tu palabra. Bendice mi boca, Señor. Bendice mi ser. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a entender. Amén. Bien. Bueno, lo que vimos la vez anterior fue acerca del anuncio que el Mesías hace de su misión. Vimos también las ciudades que serían reedificadas, la nación gozaría de gran prosperidad, todo siempre es dentro del contexto del reino milenial, porque no hay otra manera de entenderlo. Como ya hemos dicho hasta la saciedad y más allá, pues aquí está hablando la palabra a través del profeta de Israel. No está hablando de la iglesia, porque no tiene nada que ver, sino de Israel. ¿Por qué de Israel? Porque sí, porque es así, porque habla también de Jerusalén, habla de Sión, todo esto es sinónimo, ¿no? Y ahora vamos a ver ya la parte de Israel por boca del profeta expresa sus sentimientos de gozo y alabanza a Dios ante tales bendiciones, ¿no? Israel por boca del profeta, es decir, el profeta va a hablar en nombre de Israel y aquí tenemos otra razón más que se trata de Israel, porque Isaías, hermanos, es profeta del Antiguo Testamento, ¿vale? Por lo tanto, es profeta de Israel. Por lo tanto, no puede estar hablando en nombre de la Iglesia porque no tiene nada que ver. La Iglesia ni siquiera estaba en los pensamientos de Isaías, sencillamente porque desconocía eso, ¿no? Así que eso es muy importante tenerlo bien claro. Bien, entonces vamos allá. Punto 3. Israel por boca del profeta expresa sus sentimientos de gozo y alabanza a Dios ante tales bendiciones. Son solo dos versículos. Así que lo leemos. Versículo 10 y 11. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, delante de todas las naciones. Esto implica que va a haber naciones. En el reino milenial va a haber naciones. Y delante de esas naciones es todo esto. Ahora vamos a ir viendo. En estos versículos el profeta expresa los sentimientos de gozo que embargan los ánimos del pueblo. Claro, todo esto es profético, porque esto en la época de Isaías en absoluto era así. Sabemos que en la época de Isaías, en el siglo VIII antes de Cristo, pues las cosas estaban muy mal. En esa época las 10 tribus del norte estaban a punto de ser dispersadas por todas partes, por parte de los asirios, el azote de Dios. Y por causa del pecado, su idolatría a Baal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces solo que iba a quedar Judá y Benjamín. Y Judá y Benjamín, 100 años aproximadamente más tarde, iban a entrar iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Por lo tanto, no pintaba nada bien, ¿eh? Pero aquí es donde tenemos que volver otra vez al concepto de que el tiempo, cuando es desde la perspectiva de Dios, es el siguiente, que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, 1000 años, que eso es tiempo, ¿no? Pues para Dios es un día. O sea, entonces, en tantos lugares en la palabra de Dios hay que entenderlo así. Cuando dice, he aquí yo vengo pronto. Claro, claro, eso hace casi 2000 años que lo dijo. Pero es que es pronto conforme al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro. Ya está. Tan sencillo como eso. ¿Eh? Etcétera, etcétera. Entonces hay que entender las cosas como Dios las ve, porque de eso se trata. Eh, bien, entonces Isaías está expresando un gozo que evidentemente no se correspondía con la
naturaleza de lo que era pues Israel en sus días, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero está expresando proféticamente lo que sí iban, o van, mejor dicho, a experimentar los israelitas que van a ser llamados a la salvación y entrar en el reino después de la gran tribulación. ¿Me seguís? Y ahí, pues, para muestra un botón, en Apocalipsis capítulo 7 tenemos los 144.000, que son 12.000 de cada tribu, cosa inaudita también, y sin embargo, si está escrito es que va a ser así, porque conoce el Señor a los que son suyos, ¿vale? Y esos serán los encargados de propagar la palabra de Dios. Es muy interesante esto, ¿no? Porque ya me voy de aquí, pero volveré, tranquilos. Pero eso es interesante lo que voy a decir. Dicen que la Iglesia tiene que acabar con la gran comisión. No, la Iglesia no va a acabar con la gran comisión. Porque en la Iglesia va a haber apostasía. Que de hecho la hay. Entonces, la Iglesia no va a acabar con la gran comisión. O sea, no la va a finalizar. ¿Quién va a finalizar la gran comisión? Los 144.000. Y eso va a ser durante la tribulación. Ellos van a acabar o sea, van a finalizar, completar la gran comisión. Por lo tanto, eso que se dice, no, claro, es que el Señor no puede volver aún, porque en la Iglesia, porque hay mucha gente que no ha sido evangelizada. Es verdad que hay mucha gente que no ha sido evangelizada, es cierto. Pero eso no va a ser labor de la Iglesia. La Iglesia tiene un tope. ¿Y cuál es el tope de la Iglesia? Cuando haya entrado el último miembro del cuerpo de Cristo. Cuando haya entrado el último miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia ya no podrá seguir aquí, en la tierra. Y entonces es cuando Israel va a tomar su lugar. ¿Me seguís? Esto es interesante también tenerlo en consideración. Ya sé que es una cuestión que se va un poquito del tema, pero bueno, ya está dicho. Entonces, Isaías expresa los sentimientos de un pueblo que no era el contemporáneo suyo, sino que tiene aún que ser, tiene aún que ser, y será cuando la Iglesia ya no esté aquí, cuando Dios retome la cuestión con Israel, que tiene 7 años para hacerlo, como todos sabéis, los últimos 7 años, y principalmente al final de esos 7 años, a través de la angustia para Jacob, todo lo que va a pasar, todo el sufrimiento que va a experimentar el pueblo de Dios, Israel en este caso, pero lograrán vencer y lograrán entrar en el reino, ¿no? Y ahí, en ese punto, es cuando eso, lo que estamos leyendo ahora, va a tomar lugar. Así que en estos versículos el profeta expresa los sentimientos de gozo en que embargan los ánimos del pueblo redimido. Pueblo redimido no es el pueblo actual, es el pueblo que será, es el Israel que tiene que ser redimido. Por tanto, se aprecia claramente el trasfondo escatológico de estos dos versículos si los comparamos con Jeremías 10:11. Vamos a ver qué dice Jeremías, 10:11 no, 33, Jeremías 33, 10:11. Jeremías 33, 10:11. Leemos así: ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría. ¿Qué dice? Ha de oírse aún. O sea, está hablando de algo que tiene que pasar al final. Voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. ¿Cuándo fue ese principio? Bueno, pues podemos entender lo que fue en el Éxodo, cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, y cuando lo sacó de Babilonia, muchos años más tarde. Pues así como esos son dos ejemplos, esto es lo que volverá a pasar. Dios va a llevar a su pueblo a su tierra. Así que Isaías habla proféticamente en representación del pueblo redimido, regocijándose en Jehová su Dios
Dios les vestirá con vestiduras de salvación. Y esto todavía obviamente no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque la iglesia todavía está aquí. No puede coexistir la iglesia y un Israel como aquí se describe. No puede coexistir. Tiene que ser una cosa y luego la otra, necesariamente. Y el orden de estos factores, que es importante, lo tenemos en Romanos 11. Si tú lees Romanos 11, el olivo, las ramas que fueron arrancadas, etcétera, ahí te da el orden de cómo va a ser. Ahí está, Romanos 11, léelo. Escribe la cueva: la salvación que Yahweh ha llevado a cabo a favor de su pueblo es como un hermoso ropaje que le cubre enteramente. Por ninguna parte pueden verse ya los harapos que denunciaban su anterior estado de abatimiento y pobreza. Yahweh le ha rodeado de manto de justicia, es decir, de vindicación. Como en otros muchos lugares de Isaías, no queda ningún flanco que se ofrezca al ataque o al denuesto de los enemigos de Israel. Está bien cubierto y cubierto de gala, como un novio o una novia en el día de su boda. Bonita descripción. Así va a ser. Cuando llegue ese momento, después de la angustia para Jacob, cuando el Señor haya regresado y cuando le reconozcan: bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? A partir de ese momento en adelante, Israel va a ser intocable. Solo en ese momento. Y de ahí para siempre. Por la eternidad. Esta es la representación de la justicia imputada, anunciada ya en el Antiguo Testamento, que es la esencia del nuevo pacto. Si un pecador penitente reconoce que no puede ganar justicia por sus obras, se arrepiente e invoca la misericordia de Dios, el Señor lo rodea y lo cubre por gracia con su propia justicia divina por medio de su fe. Esto se materializará en el Israel nacional que sea salvo. Es decir, es el mismo principio. La gente solo es salva a través de Cristo, no hay otra manera. Aquellos que dicen: bueno, no, Israel no va a necesitar tanto del ministerio de Cristo porque Israel es la nación escogida. Falso. Para que Israel entre en el milenio, los que entren en el milenio tienen que serlo a través de la sangre de Cristo. No hay otra manera. Así como nosotros, los cristianos, lo somos por la sangre de Cristo, ellos también lo van a ser del mismo modo, lo único que en otro tiempo. Versículo 11, leemos: he aquí que Jehová, como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hace brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Este versículo establece un paralelo entre la fecundidad de la tierra y los frutos espirituales que Dios hará brotar incluso en las naciones que han sido enemigas de Israel. Es que va a ser totalmente diferente. A lo largo de la historia, las naciones han sido enemigas, tantas naciones han sido enemigas de Israel, ¿verdad? Instigadas por el espíritu diabólico, el mismo diablo. Israel, que tampoco han sido santos, ¿no? Pues han sufrido también las consecuencias de ese odio de las naciones, y ellos también pues fueron afectados por su propio pecado, ¿no? Y recibieron las consecuencias de su pecado de esa manera. Bueno, esto va a cambiar, porque va a llegar un momento en que Dios va a decir: hasta aquí, ya no más castigo sobre vosotros, ahora os voy a bendecir tal y como prometía David, las misericordias fieles a David. Pero Dios va a hacer más que eso. Las naciones que han sido enemigas de Israel son naciones que Dios va a bendecir y van a gustosamente ofrecerse para bendecir a Israel. Algo nunca visto. O sea, todo va a cambiar. Upside down, otra vez, como decimos, ¿no? O sea, de arriba abajo. Nada que ver. O sea, antes era una cosa, ahora va a ser la contraria. Para bien. Moriarty dice acerca de esas naciones: se verán obligadas a confesar que este es el pueblo a quien ha bendecido Yahweh. Pero obligadas por el Espíritu de Dios, y no es una obligación, es que lo van a reconocer a Israel. Es como cuando nosotros vinimos a los pies del Señor. No es que fuimos obligados en el sentido carnal, porque eso no funciona, sino que Dios nos convenció. ¿Ves? Es lo que se llama
esa gracia irresistible, ¿no? La gracia irresistible. Pues estas naciones también serán convencidas. Ya para aquel entonces el diablo habrá sido atado y echado al abismo por 1000 años. Claro, también eso es verdad. Dios hará brotar justicia, tzedaká, y alabanza, teilá. Es lo que significa. Son palabras en hebreo y su traducción pues la tenéis al lado. Esto implica claramente que solo Dios puede hacer eso y será dentro del cumplimiento del pacto davídico, como ya estamos diciendo. Si Dios no hubiera hecho pacto con David, del modo que aquí vemos, nada de esto va a ocurrir. Pero ni siquiera la iglesia existiría. Porque la iglesia existe porque Israel falló. Amén. Romanos 11 otra vez. Así que es porque Dios prometió a David lo que prometió a David. Que iba a haber una nación, que su nación, Israel, iba a ser pueblo de Dios. Y sabemos que del mensaje que Dios dio a Israel, ese mismo mensaje pasó a los gentiles también. Como el Señor dijo que Él tenía ovejas de otro redil, ¿verdad? Se estaba refiriendo a los gentiles, es decir, a nosotros. Así que el pacto davídico, no, en un sentido, no es solamente hacia Israel, es hacia toda la humanidad. De hecho, es lo que Dios prometió a Abraham, ¿verdad? Así que la promesa fue dada a Abraham y de Abraham pues fue dada a David, y etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ha sido un proceso. Por eso nosotros somos dispensacionalistas, es decir, creemos que Dios estableció diferentes dispensaciones. En cada dispensación Dios actuó de una manera, ¿verdad? Por ejemplo, la dispensación de la ley, pues evidentemente ya no estamos en esa dispensación, no porque la ley haya sido abrogada, sino porque ha sido cumplida. Porque Jesús cumplió con la ley. Y con que Jesús cumplió con la ley, nosotros cumplimos con la ley porque Cristo está en nosotros. Así que es Cristo en nosotros quien cumple la ley, no nosotros. Pero con que nosotros ya hemos muerto, ¿verdad? Porque estamos muertos, pues entonces, y hemos sido resucitados espiritualmente, en este caso, estamos hablando de resurrección espiritual, porque cuando uno nace de nuevo es porque ha muerto a su antigua naturaleza, ¿no? Por eso nace de nuevo. Esto es la resurrección espiritual, si se quiere llamar así. Pues entonces, esto implica que es Cristo quien cumple en nosotros lo que solo Cristo puede cumplir. En este caso, la ley. Todas las exigencias de la ley. Esto es maravilloso. Es un regalo. Por eso decimos que la salvación es un regalo. ¿Verdad? Cuando todo esto ocurra, Israel será de ese modo vindicado y enaltecido ante las naciones, de manera que quienes en otro momento le oprimieron y llenaron de oprobios, entonces declararán justicia y alabanza a Dios por su pueblo. Como dije, va a ser al revés. Aquí acabamos el capítulo 61, empezamos el 62. Yo creo que nos dará tiempo a dar el 67 también. Ah, no, que no soy Isaías, no me puedo invitar a un capítulo, no, que no existe. Es broma, evidentemente. Bien, Isaías 62, en este también corto capítulo llegamos a la cima del ensalzamiento de Sión y veremos lo siguiente. Número 1, Isaías no se callará hasta que la causa de Sión quede del todo vindicada. Número 2, Dios ha puesto atalayas que recuerden sus promesas a la ciudad. Número 3, el profeta convoca a prepararse para dar la bienvenida a los exiliados que vuelven a su patria. Haremos lo que podamos, ¿bien? Empezamos. Isaías no se callará hasta que la causa de Sión quede del todo vindicada. Bueno, es lo que dice la palabra, ¿no? Versículo 1. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Evidentemente, no es que Isaías, que lo dice, lo diga él solo, por él solo y hacia sí solo, porque Isaías vivió y no vio la gloria de Israel, lógico. Aparte que sabéis que Isaías murió por martirio y según la tradición murió aserrado, de arriba abajo, o sea, por el rey Manasés. Pero Isaías está hablando proféticamente, ¿bien? Está hablando proféticamente y
Así hay que entenderlo. Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, no puede callar, gritará sin descanso hasta que sea vindicada la causa de Sión. Esto nos lleva a Oseas, cuando proféticamente el pueblo judío exclama. Esto es interesante, porque de nuevo, esto es Isaías hablando como si fuera Israel, ¿verdad? En un sentido como si fuera expresando lo que tendría que estar en el pueblo de Israel, que evidentemente no estaba, pero en realidad es el Espíritu de Dios el que clama a través de Isaías, e Isaías toma el lugar de Israel en ese caso, como si fuera Israel que estuviera diciendo esto. ¿Me seguís? Más o menos. Vale. Y eso sí, ya nos lleva a Oseas. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos curará, hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Acordaos, 2 días son 2000 años. Porque 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Y hermanos, en 2 días no pasó nada de todo esto. 2 días literales, no pasó nada de todo esto. Si en 2 días literales Dios no dio vida a Israel. ¿Me seguís? De hecho, Dios no ha dado vida a Israel todavía. Pero sigamos leyendo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Esto ya es en el milenio. Y viviremos delante de Él. Aparte que esto nos lleva, hermanos, como representación de lo que fue la muerte y resurrección del Señor. Aunque estos versículos no están hablando cabalmente de la muerte y resurrección del Señor, porque aquí está hablando Israel. Y que yo sepa, Israel no es el Mesías. ¿Me seguís? No se puede aplicar esa palabra. Como si fuera, porque el Señor resucitó al tercer día. Y aquí dice el tercer día no resucitará, pero esto es Israel. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? En cierto modo, entendiendo que Cristo pasó 2 días debajo, murió 2 días debajo, y al tercero resucitó. ¿Me seguís? O sea, no se aplica al 100% a Cristo, pero en cierta medida huele a que sí. ¿Me estás entendiendo? O sea, las profecías a veces tienen un cumplimiento que es clarísimo, otras veces tienen un cumplimiento que es compartido, ¿vale? Y hay que saber, por el contexto de la Biblia, cuándo es cuándo y qué es qué. ¿Me seguís? Entonces, ¿cumplimiento cabal en cuanto a muerte y resurrección del Señor? No, porque está hablando de Israel. Pero también sabemos que el Señor resucitó al tercer día, cosa que no está claro en el Antiguo Testamento excepto por Jonás, que pasó 2 días en el gran pez y al tercer día fue vomitado por el pez. ¿Me seguís? Y eso sí es señal hacia el Mesías, porque el mismo Cristo lo puso como ejemplo. La señal de Jonás. Es lo único que hay, no hay más. Dios no le quiso dar demasiada información al diablo. Esto es lo que hay. Entonces, pero, lo de Oseas, aun y siendo para Israel, que cabalmente es para Israel, con que tiene el mismo paralelo para el Mesías, tenemos que aplicarlo doblemente a Israel. Me voy a explicar. Así como el Señor justo, que es donde iba yo, resucitó al inicio del tercer día, que entonces presumiblemente, tal y como eran los tiempos entonces, serían las 6 de la mañana, lo que es en nuestro horario 6 de la mañana, ¿vale? Israel volverá a la vida a las 6 de la mañana también. No estoy hablando de la hora, estoy hablando del milenio. O sea, justo al empezar el milenio. Justo al empezar el milenio. ¿Me estás entendiendo? Es decir, este es mi entendimiento. Son 2 días literales, 2000 años literales.
Y justo cuando empieza, ya empezando el tercer milenio, sí, el tercer milenio, es cuando empieza el reino. Por tanto, el Señor viene justo para empezar el milenio. O sea, el tercer día. ¿Me explico? Es interesante, ¿no? O sea, si te das cuenta, Dios está avanzando muy rápido en las cosas, por amor a todos. Y todo está perfectamente calculado. Todo. No es que Dios se toma el tiempo, no, todo. Y ahora no tengo tiempo para empezar a hablar de, de tiempos, porque podría, pero no es el tema hoy. Pero todo está perfectamente calculado y solo hay que estudiarlo un poco y ahí te das cuenta de que las cosas son así. Dios es un Dios matemático. ¿Eh? No lo deja así las cosas. Bueno, vamos a ver si se arrepienten, como unos piensan, si se arrepienten y vamos a dejar más tiempo y venga, uy, aún no se han arrepentido, qué pena, voy a dejar más tiempo. ¿Qué Dios es ese? ¿Vale? No. Dios lo tiene perfectamente, porque además, si se arrepienten, Dios hace arrepentirse, o si Dios hace, lo hace, y si no lo hace, no lo hace. El arrepentimiento viene de Dios. Eh, es así. Bueno, pero mira, qué interesante es esto, ¿no? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Gloria a Dios. Vuestra casa os es dejada desierta y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Verdad? Eso fueron 2 días antes de ir a la cruz. Ahí empezaron los últimos 2000 años. Ahí, justo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató. Venid y volvamos a Jehová. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Te das cuenta que hay un paralelo ahí? Porque Él arrebató, sí, arrebató, claro, y nos curará, pero no nos curará. Él hirió, sí, fíjate Israel lo que ha sufrido en todo este tiempo de la iglesia, ¿verdad? Pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2000 años. Aquí es donde entendemos que la iglesia tiene de tiempo, desde que se inició, 2000 años. A mí me parece esto genial, ¿no? En el tercer día nos resucitará, que eso ya lo he explicado, y viviremos delante de Él. Vivir delante del Señor significa para siempre. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a tierra, es decir, que va a haber, como dijo el profeta Joel, va a haber una gran manifestación de la gloria del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios cayendo sobre Israel al final de la angustia para Jacob, para que se conviertan a Cristo. Amén. Así son las cosas, hermanos. Bueno, pues entonces solamente tenemos que hacer un poquito de números y ver dónde estamos. A 7 años del 2030. Según MacArthur, que estaba viendo, la crucifixión fue en el año 30. Según MacArthur. Me faltan 7 años. Podría ser que el arrebatamiento fuera este año. Perfectamente podría ser. No digo que lo vaya a ser, yo no lo sé. Pero, en fin, se verá. Bien, entonces, solamente volviendo a la cuestión para no irnos y marearnos un poco, estábamos hablando de que Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, no puede callar, gritará sin descanso hasta que sea vindicada la causa de Sión. Y la causa de Sión será vindicada tal y como profeta Oseas nos la describe. Amén. Así que son 2000 años de clamor a Dios. 2000 años. El año que viene en Jerusalén, el año que viene en Jerusalén, ¿verdad? Que los judíos han estado diciendo esto durante tantos y tantos y tantos años. El año que viene en Jerusalén. Bueno, ahora ya están en Jerusalén, pero es la Jerusalén de ahora, no es la Jerusalén del milenio, ni muchísimo menos, pero lo será. ¿Vale? Dios no miente.
Entonces, esto será, como dije, cuando Dios visite de nuevo la casa de David al final de la gran tribulación. MacArthur escribe, cito, el Señor expresa su determinación de convertir a Jerusalén en un faro que ilumine al mundo entero. Eso será en el milenio, claro. Ese clamor profético sí que tendrá su respuesta a partir del momento en que el séptimo ángel toque la trompeta. Ahí. Pero esto será ya en la tribulación, en la gran tribulación, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Por qué no lo es ahora? Pues de facto no. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad que lo dice? Entonces no hay dos reinos a la vez. Pero eso, pues, la voluntad permisiva de Dios, que Dios lo permite, no por otra razón, porque Dios puede hacer todo lo que quiera, pero es así como Dios lo ha dispuesto. Pero llegará un momento que el tiempo de Satanás se acabará. Y cuando esto será cuando el séptimo ángel toque su trompeta. Y esto será al final de la gran tribulación. Versículo 2, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará cuando Dios haya llevado a cabo la salvación de Jerusalén. Esta será manifiesta a todos, entonces verán las gentes tu justicia. Entonces verán las gentes tu justicia. ¿Cuándo? Entonces, cuando esto ocurra, cuando a partir ya del inicio del tercer milenio, del tercer día o tercer milenio, es lo mismo. ¿Me seguís? Entonces verán las gentes tu justicia, todos los mandatarios del mundo que hayan quedado verán el esplendor de la Jerusalén del reino milenial. Un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Este nombre nuevo supondrá un cambio radical, será señal de la cercanía de Dios hacia su ciudad y del fruto de su acción en la vida de las gentes que la habitarán. El nombre nuevo supondrá un cambio radical, será señal de la cercanía de Dios. Un nombre nuevo implica una realidad nueva, nunca vista antes, en Jerusalén, en Israel, y de ahí al mundo entero que haya quedado. El nuevo nombre de Jerusalén reflejará la nueva posición favorecida de Israel. Es curioso porque la iglesia, el llamado Papa de Roma, a lo largo de toda la existencia del papado, empezó en el siglo VII como Papa de Roma, siempre han querido ir a Jerusalén, no Roma, sino ir a Jerusalén y establecer su sede en Jerusalén. De ahí las cruzadas. Las cruzadas, la meta de las cruzadas era quitar de en medio a todos y establecer la sede romana en Jerusalén. Nunca lo consiguieron. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió ni lo iba a permitir. Hay más razones, pero ahí lo dejo, ¿no? Pero siempre se ha buscado eso. No, Jerusalén no va a ser hollada por el falso profeta, excepto por muy poquito tiempo, cuando pongan la abominación desoladora en el templo que se va a construir. Pero eso va a durar poco, nada más. Versículo 3, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Esta corona y la diadema las lleva Dios en su mano, su pueblo Israel serán esa corona y diadema. Es decir, corona y diadema es Dios quien los lleva en su mano, no las lleva encima, las lleva en la mano, lo cual implica sujeción. ¿Me seguís? Dios tiene a Israel sujeto de la mano. Y en su tiempo se verán las cosas. Pero aún estamos aquí. Por lo tanto, aún no es el tiempo. Pero si, como entendemos, en nuestro tiempo aquí pronto se va a acabar, pues pronto va a empezar ya el tiempo para Israel. Y tiene Dios 7 años de las 70 semanas de años para hacerlo. Versículo 4, nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hephzibah y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Nunca más Jerusalén será llamada desamparada como lo está a partir de que Jesús declarara desierta la casa de David, ¿verdad? Mateo 23, 38, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, ¿vale? Pero llegará un momento en que eso ya no será así.
La casa de David quedó desamparada, es cierto. ¿Por cuánto tiempo? 2 días. ¿Ok? 2000 años. Es bastante tiempo, ¿eh? Es bastante tiempo. Aproximadamente 2000 años desde Génesis hasta Abraham. Desde Abraham a Jesús 2000 años más. Y de Jesús a nosotros aproximadamente 2000 años. 6000 años. Y el séptimo, Dios descansó. Es el reino, el milenio. Nunca más Jerusalén será llamada desamparada como lo está a partir de que Jesús declarara desierta la casa de David, sino que a partir de que exclamen, bendito el que viene en el nombre del Señor, será todo lo contrario. Hepzibá y Beula, los términos significan mi deleite está en ella y desposada, lo cual refleja la restauración completa de su relación con el Señor, cosa que hasta ahora no es así. Versículo 5, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Desposarse en el sentido de ocupar y poseer la ciudad, hay que entenderlo bien, ¿vale? Como un joven se desposa con una virgen, así te poseerán tus hijos, Jerusalén, ese es el sentido, ¿vale? Así como hay de intimidad entre un hombre y una mujer, que están desposados, pues así será los hijos de Dios, o sea, el Israel que va a entrar en el milenio, respecto a Jerusalén, o sea, va a ser su tierra, como nunca ha sido hasta la fecha. Pero siempre ha sido el clamor de Israel, ¿no? De lo que dije antes, ¿no? El año que viene en Jerusalén, el año que viene en Jerusalén. Y tú ves Jerusalén y dices, madre mía, eso es un desierto, eso es feo. Pero es que es amor por su tierra, es un amor inspirado por Dios. Nosotros no tenemos ese amor, porque no tenemos tierra. No tenemos. A la iglesia no se le ha dado tierra, pero a Israel sí. Entonces no es tanto la belleza exterior, es el hecho de que esa es la tierra que Dios les dio. Y el día que conozcan a Dios, que no van a ser todos, claro, va a ser la tercera parte más o menos, los demás van a sucumbir. El día que conozcan a Dios, esto va a ser impresionante. Por eso dicen Zacarías, que ya lo vimos, que los gentiles que hayan quedado van a ir detrás de un judío. Y le va, explícanos, háblanos de Dios, porque van a estar llenos de Dios. Dios va a dar les va a dar mucho, mucho, mucho. Lluvia tardía, y temprana y tardía al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Así que todas las promesas de restauración, vindicación, enaltecimiento, grandeza, etcétera, de la ciudad de Dios en la tierra se cumplirán en esos momentos. Bien, lo vamos a dejar aquí ya. Ya continuaremos porque así bien, estará bien porque acabaré la parte tercera y última de este capítulo, pero ya cuando tenga que ser, aparte de esta segunda. Así que aquí lo dejamos. Dios os bendiga.